Bienvenidos a un nuevo programa de Paraguay ayer y hoy, esta vez desde el Teatro Municipal Ignacio Apane. ¿Cómo estás, Almides? ¿Qué tal, Rocío? Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y desde un lugar tan importante de nuestra historia, y es un lugar donde las artes escénicas evolucionan y revolucionan. Así mismo. El Teatro Municipal Ignacio Apane. Sí, da la casualidad de que aquí fue el primer Congreso Nacional del país. Sí, está muy relacionada nuestra historia como Congreso Nacional, porque aquí se dieron los primeros pasos y procesos de la historia del Congreso Nacional. Aquí se hicieron los primeros juramentos y parte, vestigio de ese edificio aún se encuentran en su estado original. Imagínate, Rocío, tenemos toda una arquitectura que se remonta a los inicios del Estado paraguayo y por qué no decirlo, del Poder Legislativo del Congreso Nacional. Tenemos en cuenta que el teatro se creó en 1855. Sí, en el cumpleaños de Carlos Antonio. Así mismo. Así mismo, mira. Estuvo listo para esa fecha, ese cumpleaños, para que se pueda dar la habilitación. Así mismo, imagínate en un cumpleaños de una figura tan representativa de nuestra historia como es Carlos Antonio López, y que en su honor, homenaje, se haya dado apertura a este ya centro de la cultura y Asunción, madre de ciudades, un centro donde se estaba introduciendo cosas que eran muy particulares y de Buenos Aires, y que se iban copiando también en la Asunción que tenemos nosotros. Y sus edificios, tal como este, cuentan tantas historias, Rocío, del proceso histórico de la ciudad de Asunción, que va camino a cumplir 500 años. Imagínate, 500 años y ir contándole a la gente sobre estos sitios. Es como contarles que hay 500 años de historia vinculada no solamente con edificios, sino que también con personas que estuvieron en estos espacios tan importantes para nuestra cultura y nuestra historia. Este lugar tiene 170 años de creación. Tenemos en cuenta que en 1855 se crea el Teatro Nacional, para luego muchas obras que se desarrollaron ese interín, esa línea de tiempo. Llegamos a 1949, donde se crea el Teatro Municipal Ignacio Apane. Así es, Rocío. Y vamos y conocemos más. Vamos, conozcamos. Y desde el escenario del Teatro Municipal de Asunción, aquí con Alberto Vera, para contarnos más de la historia de este hermoso lugar que es considerado como el más representativo de la cultura en Asunción y todo el Paraguay. Alberto, gracias por recibirnos y también adentrarnos un poco más a la historia de este patrimonio que es de todos los paraguayos. Bueno, gracias por la invitación. De hecho, sí, tiene una historia bastante particular, porque antes de convertirse en teatro, esto fue la sede del primer Congreso Nacional. Anecdóticamente te cuento que el primer presidente juró aquí, don Carlos Antonio López, en el patio norte, sería más o menos para graficar el patio trasero, y a partir de allí se convierte esto en lo que sería el Teatro Nacional. Desde el 4 de noviembre de 1855, con permiso de las autoridades de aquel tiempo, se convierte en Teatro Nacional. Entonces fue primero Teatro Nacional y luego Municipal. Asimismo, desde 1855 adoptó el nombre de Teatro Nacional, la cual se llevó hasta el año 1939, cuando pasa bajo el yugo municipal. Durante aquel tiempo hubieron momentos en que se cerraba, se reabría el teatro, 170 años de historia hay aquí, y oficialmente desde 1949 tiene el nombre de Teatro Municipal Ignacio Apane. Lleva el nombre de un importante político, poeta nacional, que es Ignacio Apane, cuyas obras también es importante destacar y que hoy día resuenan también en muchos espacios de nuestro país. Hablar también del teatro es hablar de un escenario. Este escenario, donde hoy estamos aquí parados, representa a mucha época en su esencia, especialmente lo que es la de las obras o la de la música. Específicamente, ¿qué tipo de obras se lleva más a cabo en este lugar? Bueno, grandes obras, lo que sería a nivel local, por decir, podemos citar
el Ballet Folclórico Municipal, los 50 años hace poco cumplió, el Ballet Folclórico Municipal, la puesta en escena fue aquí. También el Ballet Clásico y Moderno Municipal, ya sea de manera solitaria o con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, suelen presentarse en 3 obras que hacen de manera anual, ¿verdad? 3 grandes obras como Cascanueces, la obra de San Roque González, que fue el primer santo paraguayo, también obras de otra envergadura, de teatrales como Plata de Urecabo, y grandes artistas que pasaron por este lugar, en este teatro, bastante emblemático, decíamos 170 años, Luis de Oliveira, el gran maestro Rafael Rojas Doria, Clotilde Cabral, la concertista Luz María Bobadilla, entre otros que pasaron por aquí y dejaron su arte plasmado en este emblemático lugar que significa mucho para la historia y la cultura del país. ¿Alguna anécdota, Alberto, que podamos transmitirle a la gente de este espacio de teatro? ¿Alguna historia que a veces resuena especialmente para con los visitantes cuando se cuentan los recorridos que se hacen también acá en el teatro? Hay un circuito, un recorrido que hace 3 años con los compañeros del Teatro Municipal lo venimos haciendo, al cual denominamos Dramatur. Es una visita guiada dentro del Teatro Municipal y en ese contexto solemos contar anécdotas. Ya desde aquel tiempo había un gran personaje que vivió por más de 50 años aquí, de nombre Siriaco Lambaré, cariñosamente lo llamábamos Chiquitín Lambaré. Don Chiquitín era un funcionario municipal. Él hacía o fungía de boletero, es decir, expedía boletas, no es de que era mentiroso, expedía boletas, era jardinero, era limpiador y era cuidador. Él vivía en el Teatro Municipal por más de 50 años y solíamos conversar con él y él contaba anécdotas como lo que acabamos de escuchar, griteríos, de repente se movían cosas o volaban las escobas. Son anécdotas que él contaba, escuchaba movimientos. Eso lo llevó a él, por ejemplo, a asistir a cultos religiosos, y él contaba esto de las anécdotas que él tenía, porque aquí en este lugar, además de presentarse grandes obras, como comentaba lo de Cascanueces, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, entre otras cosas, también fueron velados grandes artistas como Luis Alberto del Paraná, por ejemplo. Sus restos fueron traídos aquí al escenario principal, donde la gente formaba hasta 4 o 5 cuadras de fila para venir a despedir al gran Luis Alberto, ¿verdad? Entonces él contaba que escuchaba pasos aquí en el teatro y todo ese tipo de anécdotas que él fue contando y se transmite de generación en generación. Pues, son tantas historias que suenan hasta hoy día entonces aquí en lo que es esta parte del teatro. Contanos, la construcción se inicia en un momento en donde Europa era considerada como una cuna del teatro, de las obras sobre tablas, y Paraguay no quería ser ajeno a todo eso que se estaba dando en Europa. Entonces se construye digámosle hoy legado para todos los paraguayos, se construye en una época donde surgía en Sudamérica esto. ¿Y con quién surge? Bueno, de hecho, ya en 1843 se ordena la construcción de este lugar, de este edificio histórico, y se preparó, como bien decíamos, para que fuese la sede del primer Congreso Nacional. Sí. Esta construcción llevó casi una década de eso, y recién en 1855, con un permiso especial de aquel entonces cónsul, también junto con Mariano Roca Alonso, don Carlos Antonio López, él cede en los pasillos del aquel entonces Congreso Nacional para que se lleve a cabo algunos momentos artísticos, algunas operetas que sonaban por los pasillos del Congreso Nacional. Recién en 1886, cuando inicia las gestiones para que se convierta en Teatro Nacional, empieza un periodo de 3 años, desde 1886 a 1889, cuando se inaugura oficialmente como Teatro Nacional en aquel tiempo. ¿Tiene unas características particulares, alguna réplica de algún lugar el teatro, simulando un poco la construcción? Es una réplica del Teatro Lope de Vega, que queda en la ciudad de Valladolid, España. Si uno puede fijarse en la parte de arriba de los palcos, podemos apreciar que tiene la forma de una herradura. Sí. Tiene una acústica bastante interesante y una capacidad aproximadamente para 600 personas. La puesta en valor de este edificio se dio en una época ya reciente, ¿no es así? Y que se pudo recuperar algunas que otras cosas que pertenecían al antiguo teatro.
¿Cuándo se dio inicio a todo ese proceso de restauración del edificio? Bueno, al ser un edificio antiguo de 170 años, porque el año pasado, en el año 2025, se cumplió 170 años de la construcción de este edificio como tal, sí se recuperaron algunas cosas. En el año 95 es la última vez que se cerró este local como teatro. Empiezan las obras en el año 1997 y eso se prolonga hasta el año 2006. En el año 2006 empieza a reestructurarse todo esto, casi una década y pico. Empezó a funcionar nuevamente el Teatro Municipal y se recuperaron algunas cosas. Por ejemplo, parte de lo que sería el palco y también las primeras 2 filas del teatro, aquí en Plateas, son butacas originales. Es decir, obviamente con un cuidado bastante minucioso que lleva todo aquello. Las 2 primeras filas del teatro son butacas de la época. Bien, y se sostiene y depende de la Municipalidad de Asunción actualmente y de los ingresos que se dan también, ¿no es así? De todas las obras con las entradas para su mantenimiento y todo ese proceso también que requiere cualquier infraestructura, ¿es así? Asimismo, dependemos directamente de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Sí. Y los 365 días del año prácticamente están ocupadas lo que es no solamente el escenario principal, sino otros espacios que le llamamos nosotros aquí, como el Baudilio Alió, como el Jacinto Herrera, que son espacios que la gente puede alquilar, puede reservar para llevar a cabo sus eventos, sus obras de arte, todo pueden hacerlo aquí en el Teatro Municipal. ¿Tiene 3 espacios entonces? Tiene 3 espacios grandes. O sea, el más grande es el escenario principal. ¿Cuántas personas prácticamente ingresan? En el teatro aquí, en la sala principal, aproximadamente 600 personas. 600 personas y ya depende. Hay veces son eventos propios, en otros casos son personas de afuera que lo reservan, ¿verdad? Y hablando de eventos propios, bien lo charlábamos hace rato, el Dramatur, que es una manera diferente de recorrer el teatro, se abren las puertas del Teatro Municipal para la ciudadanía y en la cual la persona común y corriente, el ciudadano común, puede venir a conocer las instalaciones del teatro. Vamos conociendo cada uno de los espacios y justamente en el año 2026 arrancamos el domingo 10 de mayo a las 15 horas. Es gratuito, a la cual toda la ciudadanía está invitada a venir a conocer cada uno de los rincones del Teatro Municipal. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Es un gusto poder escucharte y adentrarnos más también en todo lo que es la historia del Teatro Municipal de la ciudad de Asunción. Bueno, Alberto, ¿cuántas obras ya pasaron por este teatro? Podríamos decir innumerables, porque como bien recordábamos hace un instante, los 365 días del año están ocupadas no solamente la sala principal, sino también los otros espacios, porque hay de repente artistas emergentes que de repente le queda un poco grande esta sala todavía, son artistas poco conocidos y utilizan una sala auxiliar que es el Baudilio Alió. Y por el teatro aquí propiamente dicha, la sala principal, innumerables artistas, innumerables puestas en escena, ya sea artísticamente, musicalmente o también teatralmente. O sea, las obras son los 365 días del año, están ocupadas las tablas del Teatro Municipal. Ya, acerca de la importancia de mantener viva lo que es la estructura histórica de este teatro. ¿Cuál es la importancia bien de la riqueza cultural que ya habíamos mencionado en el bloque anterior? ¿Y por qué actualmente se sigue manteniendo? Bueno, recordemos que el Teatro Municipal tiene 170 años de vida. Es una puesta en valor que forma parte del paisaje del casco antiguo de Asunción. Es por eso que esta zona de Asunción recibe el nombre o la nomenclatura de casco antiguo. ¿Por qué? Porque en esta parte de la ciudad encontramos aproximadamente entre una treintena de lugares históricos, algunos de épocas coloniales, otros de los años 1900. Entonces el teatro era uno de los primeros edificios de aquel tiempo. Su construcción de 1843, como teatro de 1855,
es uno de los más antiguos, junto con el Cabildo, la Catedral y otros, que forman parte del paisaje de Asunción, y decíamos que a esta parte justamente se lo llama el casco antiguo por esa situación. Por el juramento del primer presidente constitucional del país, ¿verdad? Hay una pequeña controversia en ese lugar. La gente dice el primer presidente constitucional. De hecho, el primer presidente en jurar fue don Carlos Antonio López, ¿verdad? En aquel tiempo todavía no entraba en vigencia lo que es la Constitución Nacional, que la primera Constitución recién lo tuvimos desde 1870. Don Carlos fue anterior a eso, pero sí es el primer presidente que tuvo el Paraguay oficialmente. Actualmente, sabemos que por hoy el teatro no es muy tomado todavía por jóvenes, pero ¿por qué es hoy el teatro la importancia de que tiene de que varios autores hagan sus obras acá? ¿Cuál es la importancia del teatro hoy por hoy a nivel país? Bueno, convengamos que es el mayor coliseo de arte y cultura del país. El sueño de todo artista emergente o artista ya consagrado es subirse al escenario principal del Teatro Municipal Ignacio Apane. Hay otros teatros aledaños aquí en el microcentro de Asunción que de repente su capacidad es un poco más incluso para recibir personas, entre 700 a 800 personas, pero la importancia que le da el artista al Teatro Municipal, recordemos, es el mayor coliseo de arte y cultura del país, la antigüedad de este teatro, la importancia de este teatro. Hay otros teatros municipales en ciudades aquí alrededor, pero la importancia del teatro municipal es única, no solo por el valor histórico, sino por lo que representa para el artista en sí, para el bailarín, para el actor, para la gente que se sube al escenario principal a entregar su arte a toda la ciudadanía. Ya, tenemos aquí en el teatro tantas obras nacionales e internacionales. Asimismo, recordamos a finales del año pasado, artistas internacionales desde Colombia, incluso hubo una semana completa de lo que era la Noche Vallenata o las Noches Vallenatas. En aquel tiempo también artistas internacionales se presentan en el escenario principal del municipio. Ya, y para este mes que tan importante para el país, ¿qué novedades va a tener el teatro? Bueno, de hecho hay una cartelera bastante interesante. Nosotros arrancamos ya desde el 1 de mayo. Las puertas del teatro van a estar abiertas a toda la ciudadanía. Es de acceso gratuito, la gente puede llegar en familia a recorrer las instalaciones del teatro. Posteriormente, el 10 de mayo, inicia oficialmente un recorrido oficial al cual denominamos Dramatur. Es una visita guiada, dramatizada, que se hace una vez al mes dentro del Teatro Municipal. Conocemos cada uno de los rincones, cada uno de los espacios. Es una visita guiada y dramatizada en la cual el mismo personaje sale a recibirle a los visitantes. Conocemos el sótano de donde están los compañeros del ballet, recorremos piso por piso, el Tertulia, la zona de Paraíso, que son los nombres que le damos a los espacios dentro del Teatro Municipal. Domingo 10 de mayo, a partir de las 15 horas, acceso gratuito a toda la ciudadanía, va a encontrar lo que uno viene a buscar en el teatro, lo que es arte y cultura para toda la ciudadanía. ¿Seguimos recorriendo el teatro? Adelante. Un excelente recorrido por el teatro. Llegamos al final de otro episodio más de este programa que surge a fin un poco de llegar a la gente, a todos quienes gustan de la historia y sobre todo en este primer paso que es la ciudad de Asunción, conocer más de la ciudad de Asunción. Así mismo. Es importante conocer nuestra historia para entender nuestro presente al día. Asimismo, quien no conozca de su pasado no sabrá cómo enfrentar el futuro y qué mejor forma de ir aprendiendo de cada rincón de esta capital madre de ciudades. Y nos encontramos entonces en un siguiente programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.